necesitamos beneficios de desempleo. ¿Por qué? Porque si no, en algunas circunstancias puede estar en peligro nuestra vida y la de nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque son personas que sufren violencia doméstica. Aquí está el comienzo de esta investigación con nuestra Diana Montaño. Reina Fernández recuerda con tristeza cuando por culpa de su exmarido perdió su empleo. Que cuando yo estaba trabajando, el abusador llamaba diario y cada hora al trabajo donde yo estaba, me acechaba cuando yo entraba, me acechaba cuando yo salía. Entonces hasta en una ocasión entró a la oficina a buscar físicamente pleito con los dueños de la compañía. El maltrato no solo era físico, sino también emocional y le seguía hasta su centro laboral. Es una situación horrorosa también porque con tantas amenazas que te hace el abusador, tú no sabes realmente si cuando entras o cuando sales, si la va a cumplir. Entonces tienes miedo por ti, tienes miedo por los demás. Aparte de que los empleadores y los compañeros de trabajo tienen miedo por ellos mismos. Por eso, junto a varias organizaciones, acudió a Tallahassee para pedir algo que considera podría salvar muchas vidas. Estamos pidiendo que se le permita a la víctima colectar el beneficio de desempleo cuando es forzada, porque no es una situación por gusto, cuando esté forzada a dejar su trabajo porque tiene a un abusador que está poniendo la vida de esa persona en peligro y la vida de los demás también. Wanda Gómez, sobreviviente del flagelo de la violencia doméstica, apoya la causa. Yo fui apuñalada 5 veces por mi esposo y nosotros trabajamos juntos en la misma, haciendo lo mismo, trabajábamos en demolición cuando eso, y yo tuve que salirme, tuve que ir a un albergue que fue obligatorio. Yo salí de mi casa al hospital y del hospital la policía misma me llevó a uno de estos albergues y ahí estuve y de ahí no tenía dónde ir. Su expareja, aún prófugo de la justicia, le dejó cicatrices en el cuerpo y el alma. Y yo no podía regresar a mi trabajo. De hecho, hoy día estoy trabajando en otra cosa que nada tiene que ver con mi trabajo antiguo. 32 estados de la Unión Americana ya reconocen la violencia doméstica como una causa justa para aplicar por el seguro del desempleo. Yo no pude tener beneficio de desempleo en ese tiempo. Esperamos que esta ley sea aprobada y le pedimos a todas estas personas que aprueben esta ley y a todas las otras personas de la comunidad que nos ayuden y que nos apoyen, porque esto es algo muy importante no solo para nosotros, sino para nuestras familias. En el caso que vimos de Yoyitos Restaurant, no solo él mató a su esposa, sino que mató también, creo que fueron 4 o 5 empleadas más. En caso de aprobarse, esta propuesta no tendría repercusiones económicas para el empleador. Para Sepseca Fondo, Diana Montaño, América TV. Les presento a mis invitadas, en este caso Marcia Olivo, que es directora de Sisterhood of Survivors, la Hermandad de las Sobrevivientes. Bienvenida, muy buenas noches. Gracias y muchas gracias por invitarnos. No, por favor, es un gusto. Rosana Torres es sobreviviente de violencia doméstica. A veces se dice víctima y yo me encanta decir sobreviviente porque tiene el tono de que logró salir de lo que representa una situación infernal. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Primero, una gráfica para que vean lo que significa la clave de lo que se presenta en esta ley. Ofrecería el seguro del desempleo a quienes consideren que de seguir en su empleo correrían peligro su vida y la de sus compañeros. Eso es lo primero a plantear, porque me imagino hay mucha gente que, sobre todo en una época de crisis económica, dice, hey, otro grupo que quiere plantear recibir beneficios del Estado. ¿Qué les dice? No es otro grupo que quiere recibir beneficios del Estado, es un grupo particular y una población que está a riesgo. Son mujeres víctimas de violencia doméstica que necesitan dejar su trabajo, son forzadas a dejar su trabajo para escapar de una situación de abuso, proteger sus vidas, la vida de sus familiares y de sus compañeros de trabajo. Y en este caso no es un hecho imaginario, hay tantos terribles ejemplos de circunstancias en las que alguien ha tratado de resolver un problema con una pistola, matando a la persona que era su pareja, ya fuera novia o esposa o ex esposa, y entonces matando a la gente que está alrededor en el lugar de trabajo. Bueno, en el estado de la Florida, en el condado Miami-Dade del año pasado, solo hasta agosto del año pasado se reportaron 19 muertes a raíz de la violencia doméstica. Y muchas de esas muertes, algunas de esas muertes ocurrieron en los lugares de trabajo. Rosana, ¿qué le pasó? Uno de los mecanismos que tienen los abusadores es controlar la economía.
muchos hogares, como en mi caso, empiezan a limitar el comprar comida, no hay cumpleaños para los niños, dejan de pagar la renta. Entonces uno solo no puede cubrir con todos los gastos como es una renta. Termina uno alejándose del hogar porque lo sacan, lo lanzan. Y bien, pues es muy triste porque yo viví en mi carro con mis 2 niños durante 4 días hasta que terminé en un shelter. En un refugio. En un refugio, perdón. Y entonces, no se preocupe, ¿y entonces? Y bueno, ya después vino otro proceso en donde de alguna manera pude recuperarme, pero la transición fue realmente muy dolorosa y yo soy la voz de aquellas personas que no pueden hablar o porque tienen miedo o porque están muertas. ¿Qué le dice a quienes están vivas y tienen ese miedo que lleva a que no se atrevan a romper esa cadena tan siniestra? Que tengan valor y que habemos nuestro grupo. Yo soy integrante de ese gran grupo que es la Hermandad de las Sobrevivientes, que no tengan miedo, que asistan, que sí hay una ayuda. Claro, sería mucho mejor que pasaran estas leyes, que las aprobaran, porque con eso se salvarían vidas. Un dato para compartir con ustedes sobre la cantidad de episodios de violencia doméstica en el estado de la Florida. Veamos la gráfica. En el 2010, 113.378 incidentes de violencia doméstica. Con enorme tristeza, también uno sabe que hay muchos incidentes que no se reportan. Y peor en algunos casos, porque uno puede entender el miedo de la persona que está recibiendo, que es víctima del abuso. Hay vecinos, hay amistades, hay familia que a veces sabe perfectamente que está ocurriendo algo así y se quedan callados. ¿Qué les dice a ellos? Que paremos de revictimizar a la víctima. La violencia doméstica es un problema social. A nosotros se nos ha enseñado que la violencia doméstica, generalmente escuchamos en nuestro país, en pleito de marido y mujer, nadie se debe meter. Y no es así. La violencia doméstica es un problema social, es una epidemia y que afecta no solamente a las víctimas, sino que tiene una connotación social de muchísimo alcance. Por eso nosotros hoy estamos aquí pidiéndole a la comunidad que por favor nos apoye, llamen a sus senadores. Hay un proyecto legislativo que ha sido introducido en la Casa, se llama HB 1083, en el Senado se llama SB 1440. Le estamos pidiendo por favor, llame a su senador, y a su representante y déjenle saber que queremos que apoyen esta legislatura que traería seguridad a las familias de la Florida, especialmente familias afectadas por violencia doméstica. Y más vale tarde que nunca, porque esto no es algo que quien esté en su casa piense, estos inventos. No, damas y caballeros, hay 32 estados de este país donde hay leyes como la que se están planteando aquí.